medio, atrapando prácticamente a la costilla entre los dos dedos. Entonces recién paso a percutir y ver los sonidos normales que tienen cada cara pulmonar. Empezamos siempre por la parte superior, por los vértices, y la bibliografía normalmente dice que ustedes empiecen por la parte posterior, pero la idea es más que lo hagan de manera siempre ordenada, ¿ok? Los espacios superiores, tanto anterior como posterior, en conjunto se denominan las áreas de Cronin. Estas se dividen en tres, ¿ok? Empezando por la base del pulmón, tenemos un área medial, un área externa y un área media. Entonces, estas tres áreas deben ser correctamente percutidas, y algo que se me olvidaba decirles es que en la técnica de la percusión uno puede usar la técnica dígito digital con dedo medio, o dedo índice, o como ven ustedes aquí, está percutiendo con su dedo medio al dedo índice. Sobre todo en áreas de difícil acceso como los vértices, ustedes deben acomodarse para producir un sonido correcto. Entonces percutimos la parte medial, la parte externa y la parte media. Lo correcto sería que ustedes encuentren sonoridad pulmonar en la media y en la medial, y matidez en la parte externa del área de Cronin. Esto es importante porque normalmente el bacilo de Koch y la tuberculosis se sitúa en los vértices de los pulmones y nos va a producir matidez a ese lado, o por presencia de los tumores de los vértices de los pulmones, como son el tumor de Pancoast-Tobías, que si ustedes recuerdan en cabeza, provocaba un síndrome característico que era el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es clásicamente pregunta de examen sobre los vértices pulmonares. Bien, una vez percutidos los vértices tanto de la región posterior en la región anterior, continúo con el descenso en la cara anterior del tórax, y lo debo hacer siempre de manera comparativa, ¿ok? Comparativa. Ya hice los vértices, me paso al área infraclavicular, las áreas mamarias, otra vez área mamaria interna, área mamaria externa y los hipocondrios. Siempre comparando. O sea, percuto, caracterizo con el sonido que me dé, comparo. Ahora, no se trata de, digamos, percuto, comparo. Se hace una especie de viborita como una S. Yo percuto, comparo, desciendo. Percuto, comparo, desciendo. Percuto, comparo, desciendo. Los doctores hacen harto hincapié en esto. Entonces, no puedo percutir y luego comprar, luego bajar a la misma área. Tienen que hacer siempre una viborita al descender por todas las áreas de la cara anterior. Y lo mismo se hace también en la cara posterior, nunca del mismo lado. Entonces, ¿qué sonidos voy a encontrar yo a medida que vaya descendiendo? En el lado derecho de la cara anterior, cuando yo llegue al quinto espacio intercostal, voy a sentir el cambio de sonoridad del pulmón a submatidez, porque justo por debajo ya se encuentra el hígado. Entonces, cuando ya está en el quinto espacio, paso al sexto y ya claramente se va a escuchar la matidez hepática, porque el hígado es un órgano macizo. Entonces, sería bueno que ustedes practiquen con ustedes mismos, percutiendo desde el área infraclavicular, percuten, y el primer cambio de sonido que sientan es la submatidez, porque justo de eso se escucha muy claro la matidez del hígado, y para que ustedes se vayan familiarizando con los sonidos. En cambio, al lado izquierdo, yo voy a percutir sonoridad pulmonar hasta el tercer espacio intercostal. En el momento en el que se interpone el corazón, la matidez cardíaca se extiende hasta el quinto espacio, del tercero hasta el quinto, y justo por debajo tenemos el área semilunar de Traube, que es una proyección externa del estómago, y si este se encuentra vacío, entonces vamos a palpar timpanismo. Esto es importante, chicos, para que ustedes se familiaricen con los sonidos. Yo les aconsejo que, por ejemplo, si mañana desayunan, qué sé yo, 7, 8 de la mañana, hasta el almuerzo, aguántense de no comer nada. Si su estómago está vacío, ustedes van a poder aprender y escuchar cómo se siente y escucha un timpanismo. Si su estómago vacío,
con el estómago vacío en el área semilunar de Traube, ustedes van a escuchar cómo es el timpanismo y lo van a comparar con la sonoridad del pulmón. Van a ver que es casi un sonido musical, como si estuvieran golpeando un bombo. Y la matidez hepática, que es súper característica. Bien, en la región lateral percutimos en la línea axilar media, ¿ok? Empezando justo del hueco axilar. Entonces, en el lado derecho, le pido por favor a mi paciente que levante la mano, lo ponga detrás de la nuca. En el lado derecho, empezando a percutir siempre en los espacios intercostales, voy a percutir sonoridad hasta el séptimo espacio intercostal, en el lado derecho. En el momento en el que se interpone el hígado, y voy a percutir la matidez del hígado. A diferencia del lado izquierdo, que yo voy a percutir siempre desde arriba en los espacios intercostales, hasta el noveno espacio voy a sentir la matidez del pulmón. Y por debajo, la sonoridad del pulmón, y por debajo va a estar la matidez del vaso. Los espacios intercostales de la región lateral tienen también otra importancia, porque normalmente los derrames pleurales alcanzan su mayor altitud en la región lateral, como vamos a ver después. Entonces, si yo percuto con cuidado matidez por encima del séptimo espacio intercostal, entonces probablemente se trate de un derrame pleural, que lo vamos a ir asociando a otros signos, como vamos a ver después. En la región posterior, yo le pido a mi paciente que realice esta maniobra, porque recuerden ustedes, no percutimos sobre hueso, y para ampliar nosotros la región interescápulo-vertebral, que es por ahí por donde vamos a realizar la percusión, le pido a mi paciente que se abrace, ¿ok? Incluso que se agache un poquito y se abrace a sí mismo. Entonces las escápulas van a irse hacia lateral y me van a dar un mejor espacio para percutir. Como ven ustedes, les decía, tienen que descender de manera como si fuera una viborita. Percuto, comparo, desciendo. Percuto, comparo, desciendo. ¿Ok? Lo mismo acá, percuto, comparo, sigo comparando a medida que voy descendiendo. Normalmente, el lado izquierdo es un poquito más descendido que el derecho. O sea, yo voy a percutir la sonoridad del pulmón un poquito más abajo, normalmente 2 centímetros que en el lado derecho. Y se va a perder la sonoridad de los pulmones más o menos a la altura del espacio intercostal número 11, y vamos a sentir por debajo la matidez de los grandes músculos de la espalda. Para terminar la percusión de la región posterior, percuto las espinas de las vértebras dorsales. Esto es súper importante, pregunta de examen, porque si yo estoy sospechando de un derrame pleural, me interesa bastante las apófisis espinosas de las vértebras, porque en condiciones normales estas dan un sonido sonoro, normal, como si fuera casi playa pulmonar. Pero cuando hay un derrame pleural acá abajo y está bañando las vértebras, este va a tener un sonido mate. Entonces seguimos uniendo nuestros signos. Es decir, que en la cara lateral normalmente el derrame, su cara superior del derrame se proyecta más hacia lateral. La columna va a ser mate en el derrame, pregunta de examen eso. Y así yo puedo corroborar que esa matidez que estoy percutiendo no se trata de otro tipo de patología. Y termino mi percusión de la región posterior con la excursión diafragmática. Esto significa el descenso del diafragma durante la inspiración profunda. ¿Qué hago? Le pido a mi paciente en principio que respire normal, y con ayuda de un marcador o de un lapicero, entonces yo empiezo desde arriba, claro, percutiendo en los espacios. Primero mi paciente está respirando normal. Entonces, cuando yo sienta el cambio de sonoridad a matidez, ahí rayo. Lo mismo hago hacia al otro lado, en el emitor derecho, siento el cambio de sonoridad a matidez y rayo. Vean ustedes que el lado izquierdo siempre es un poco más descendido que el derecho. Entonces, como ya tengo yo fijado hasta dónde llegan normalmente los pulmones de mi paciente, vuelvo al lado izquierdo y le pido que inspire profundamente.
Pero ya no voy a empezar desde arriba, porque voy a tardar demasiado y mi paciente va a asfixiar prácticamente. Entonces, subo un poquito, unos cuantos pasos intercostales, le pido a mi paciente que inspire profundamente y percute. ¿Hasta dónde vuelvo a sentir la sonoridad del pulmón? Esto es importante porque la expulsión diafragmática, el descenso propiamente del diafragma, es importante también en muchas patologías. Entonces, cuando vuelvo a sentir la matidez de los músculos, vuelvo a rayar. Lo mismo al otro lado. Siento la matidez de los músculos, vuelvo a rayar. Un tip, digamos, para nosotros que somos principiantes, es cuando nosotros le decimos a nuestro paciente que inspire, nosotros también inspiramos en el mismo momento con él y aguantamos la respiración para que no tardemos demasiado y sepamos cuando nuestro paciente se está sintiendo fatigado con falta de aire. ¿Okay? Entonces, él inspira, yo inspiro junto con él y realizo la maniobra y rayo. Esto puede estar alterado por patologías tanto extrapulmonares como pulmonares. Extrapulmonares como por ejemplo en una parálisis de diafragma, en las hernias diafragmáticas, la presencia de ascitis en el abdomen, la presencia de líquido que está impidiendo el descenso correcto del diafragma, o también en mujeres embarazadas, pero en este caso sería fisiológico. Pero también en patología pulmonar, como por ejemplo los derrames pleurales masivos, impiden el correcto descenso del diafragma, las atelectasias también, el enfisema del pulmón, también los pulmones enfisematosos que están llenos de aire, como ya están normalmente completamente llenos de aire, cuando el paciente inspira, aunque lo haga profundamente, ya no desciende como debería. Tiene que tener un espacio de 4 a 6 centímetros. Eso es lo normal. Por debajo de 4 centímetros estaríamos hablando de un descenso diafragmático incorrecto. Bien, ahora, ¿qué hallazgos anormales podríamos encontrar? Hablando de las condensaciones, o sea, de tejido macizo en el pulmón, como por ejemplo las neumonías, las atelectasias, los grandes tumores, les recuerdo siempre que la percusión evalúa de 5 a 6 centímetros la profundidad del tórax, o sea que cualquier patología que yo tenga por debajo de esta profundidad, lo probable es que no lo haya mediante la percusión. Entonces, como ven ustedes acá en esta radiografía, en este síndrome de condensación, esta neumonía, esta área del lóbulo superior del pulmón derecho se halla macizo, entonces cuando yo descienda y esté percutiendo por acá sonoridad, me voy a pasar a un área de matidez. Y por debajo otra vez sonoridad hasta que llegue al hígado. Entonces, ¿cómo diferencio? Yo les decía qué tipo de matidez es. Ahora ya vamos a llegar a eso. Vean ustedes, este es un derrame pleural. Les decía que el derrame pleural alcanza su área superior y en la cara lateral. Vean ustedes esta línea, esta parte de aquí. La parte superior del derrame pleural siempre lo vemos en la cara lateral y esto se denomina la línea de Ehlers. Muy diferente a esta opacidad y a esta, ¿verdad? Y aparte que el receso costo diafragmático de este lado completamente se ha perdido. Ahora, esto es pregunta de examen, chicos. Cuando hay líquido en cualquier cavidad, no solo presenta matidez, sino que esta matidez se desplaza a lo que se llama el signo del desnivel, porque como es líquido, cuando yo movilice a mi paciente, como ven acá estas radiografías en decúbito lateral, este líquido también se va a mover. Incluso si yo le digo a mi paciente simplemente agachate hacia adelante y vuelvo a percutir, la matidez que yo había encontrado en esta región se va a modificar porque el líquido se va a mover. Entonces, signos de derrame pleural, lo caracterizo mejor en la cara lateral. Se desplaza, matidez desplazante, signo del desnivel. Yo le pido a mi paciente que se eche y como ustedes ven acá en la radiografía, en la de abajo, se ha ido completamente hacia abajo, seguramente ha sido un derrame solo del hemitórax derecho y entonces voy a volver a percutir yo sonoridad acá y matidez aquí y sonoridad también arriba. Este, en cambio, seguramente ha sido un derrame pleural en ambos hemitórax, entonces le han puesto de costado al paciente y sonoridad arriba y matidez abajo.
sonoridad arriba, matidez abajo. Esta se desplaza. Lo mismo pasa, vamos a ver en el abdomen, cuando tratemos de caracterizar la citis, la presencia de líquido en el abdomen, este va a ser desplazante, signo del desnivel. Y para corroborar, percuto también la columna, que debería ser sonora, y en caso de derrame la voy a encontrar mal. Ahora, les quería hacer recuerdo con estas dos imágenes, son dos distintas patologías. Este es un derrame pleural masivo y esta es una telectasia. Ambas las vemos opacas, o sea, blancas en la radiografía, pero vean ustedes acá la tráquea. Esto es lo que me interesa. Como la tráquea es una estructura llena de aire, en la radiografía se ve negra, o sea, translúcida. Cuando la tráquea se desvía por un derrame pleural masivo o por un neumotórax, se desvía hacia el lado sano. Esta es la tráquea. Este es el lado sano. Aquí está el derrame pleural. Incluso este es el mediastino, esta es la proyección del corazón. Este es el hemitórax derecho, o sea, el corazón debería estar hacia este lado, como acá. Pero el derrame pleural masivo está desplazando diafragma y tráquea. Aquí está la tráquea. Entonces, también pregunta de examen, cuando la tráquea está desviada por un derrame pleural masivo o por un neumotórax, se desvía hacia el lado sano. Esta es la telectasia, vean ustedes la tráquea, y cuando está desviada por una telectasia o una paquipleura, la tráquea se desvía hacia el lado afectado. Pregunta de examen, chicos. Ahora, la hipersonoridad y el timpanismo. Como les decía, para que ustedes aprendan a caracterizar cómo se escuchan estos sonidos, sería bueno que se exploren ustedes mismos, empezando desde no creo que puedan los vértices, pero empezando desde las áreas infraclaviculares, deberían percutirse sobre todo la región anterior para sentir el cambio de hipersonoridad, de sonoridad de las paredes pulmonares a la matidez del hígado. Cuando su estómago esté vacío, el cambio de sonoridad a timpanismo, que es muy característico, pero esta puede ser localizada o generalizada. ¿Cuándo vamos a encontrar un timpanismo o una hipersonoridad localizada? En la presencia de bulas o bullas pulmonares, así se llama. Vean ustedes este aumento de la claridad, se ve más negro. Acá lo que ha sucedido es que esta porción del pulmón se ha destruido y se ha llenado de aire. Normalmente sucede esto en la tuberculosis, que forma caverna, puede ocurrir también por otras patologías, acá que forma una caverna, o acá que casi no tiene paredes, pero entra aire y se percute hipersonoridad o timpanismo. Entonces, yo voy a percutir cuando esté bajando desde arriba, la sonoridad, llego hasta la bula y va a haber timpanismo o hipersonoridad desciendo y otra vez el sonido normal. Esto tienen que saber caracterizarlo ustedes, y no lo van a lograr si no conocen el sonido. Y por los problemas que estamos teniendo ahora, quizá en la práctica no lo lleguemos a ver. Entonces, explórense ustedes. Ahora el enfisema. El enfisema es un pulmón hiperinsuflado. Entonces, lo que va a generar en un principio, y ustedes deben saber reconocer, es el tórax en tonel. Habíamos visto que en la forma normal, este tiene una relación antero-posterior y transversal de 2:1, o sea, es aplanado en sentido antero-posterior. A diferencia de este tórax que están viendo ustedes, que tiene una relación tanto transversal como antero-posterior de 2, o sea, igualada, y por eso se denomina el tórax en tonel en Curry. Clásico de los pacientes con enfisema, asma crónico, EPOC, y les he puesto estas dos imágenes. Esta es una radiografía normal. Vean los recesos postdiafragmáticos. Acá está el hígado, y por la presencia del hígado, el receso postdiafragmático de este lado es un poco más elevado que el del otro. Y vean ustedes en un tórax enfisematoso, prácticamente se ha aplanado porque los pulmones están llenos de aire. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en un tórax enfisematoso? La presencia de hipersonoridad porque el pulmón está lleno de aire, entonces
voy a percutir hipersonoridad en todas partes, y aparte que cuando yo haga mi excursión diafragmática en la región posterior, este no va a descender entre 4 y 6 centímetros. Cuando yo le pida inspirar a mi paciente, apenas va... Ah, perdón, a ver, se ha perdido. ¿Ven la presentación, chicos? Sí, se ve, Rafael. Perdón. Entonces, cuando ustedes le pidan a su paciente que inspire profundamente, apenas va a descender si es que tal vez no lo haga, porque su pulmón ya está completamente hiperinsuflado. Otras características que podemos ver también, vean ustedes los espacios intercostales, son súper grandes en un pulmón enfisematoso, a diferencia de los normales. Ahora, el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, vean ustedes, otra vez les voy a mostrar, aunque estoy siendo creo muy repetitivo, pero se les tiene que quedar. Aquí está la tráquea empujada hacia el lado sano. La tráquea empujada hacia el lado sano. Entonces, cuando yo percuta un neumotórax, va a haber timpanismo en toda la cara anterior, hasta que me encuentre con el hígado y matidez. Otro timpanismo hasta que me encuentro con el hígado y matidez. Vean ustedes, esta pequeña imagen de acá es el pulmón completamente comprimido por el aire que está acá. Y aquí prácticamente el pulmón ya ni siquiera se ve y está desplazando todo el mediastino hacia el otro lado, por lo que cuando ustedes sospechen de un neumotórax y sientan, mejor dicho, en la percusión estas características, están en presencia de una urgencia médica. Y más de paso, si ustedes ven que el paciente está con tráquea desviada, porque se puede ver a la inspección, y si no se la quieren corroborar, entonces palparán por el espacio por encima del manubrio del esternón, el espacio supraesternal, la tráquea está desviada, ese paciente está con un pie en el cajón del cementerio. Nos tienen que actuar rápido, o por lo menos derivar rápido a este paciente si ustedes no saben tratar esta patología. Es importante que sepan reconocer un neumotórax. Ahora, para terminar, a pesar que esto es tema de semiología abdominal, pero por la correlación vamos a tocarlo también un poquito. Les hago recuerdo, en los primeros 5 espacios vamos a palpar la sonoridad, a partir del sexto ya la matidez del hígado. ¿Y qué pasa si por debajo del sexto espacio intercostal yo sigo percutiendo sonoridad? Puede estar sucediendo varias cosas. En un principio puede ser solo una variante anatómica normal. Algunas personas tienen el hígado un poco más descendido. Por eso cuando veamos semiología de hígado vamos a ver que el borde superior del hígado se determina mediante percusión. Entonces yo voy percutiendo y veo en qué espacio intercostal hay el cambio de sonidos, y el borde inferior mediante palpación. Entonces significa que si yo encuentro el hígado descendido en la percusión, no puedo decir que ese hígado es anómalo sin antes haber encontrado su límite inferior. ¿Ok? Puede ser una variante anatómica normal. O puede ser también que el ángulo esplénico hepático, el ángulo colónico hepático, o sea, el colon ascendente con el colon transverso, se interpone acá, se sube al hígado, y como es una víscera hueca, yo voy a percutir sonoridad. O puede estar sucediendo esto. Esto se denomina el signo de Joubert. Vean ustedes esta línea de acá, es el diafragma. Es el diafragma, y esto de acá es aire, esto ya es abdomen, ¿no? Porque aquí está el diafragma. Entonces, lo que sucede acá es que ha habido perforación de víscera hueca, normalmente en un paciente con úlceras gástricas, úlceras duodenales, o por algún trauma penetrante, se ha perforado una víscera hueca, ha entrado aire dentro del pulmón. Y se los menciono ahora porque esto es un signo de alerta clínica, porque si hay perforación de víscera, puede salir el contenido de los intestinos a la cavidad abdominal, producir una peritonitis, sepsis, y el paciente se complica bastante rápido. Entonces, si yo percuto sonoridad todavía por debajo del sexto espacio intercostal,
tengo que caracterizar a mi paciente. Si mi paciente viene con, por ejemplo, con signos de dolor abdominal agudo, tiene historia de gastritis, úlceras y demás, entonces debo sacarle una placa radiográfica para corroborar el signo de Joubert, la presencia de aire subdiafragmático, porque ese paciente se va a complicar rápido, tiene un intestino hueco. A diferencia de lo que les decía, que simplemente puede ser una variación anatómica o el colon que se ha interpuesto. Esto tienen que saberlo diferenciar clínicamente porque los doctores les van a hacer confundir, por así decirlo. El signo de Joubert es un hallazgo radiológico. Ahora, el hígado descendido o la interposición del colon, eso se denomina signo de chilaiditiis, son hallazgos clínicos de tu semiología. No puedes decir cuando tú percutas, doctor, he encontrado signos de Joubert, te van a botar ese rato. El signo de Joubert se lo encuentra con una placa radiográfica, signo radiológico. Bien, muchachos, eso ha sido todo. Mañana a esta hora vamos a terminar el tema con auscultación pulmonar. Revisen, por favor, hay tablitas en el libro de Argente y en el libro de Chamorro, porque hay que caracterizar los sonidos y es un poco complicado al principio, pero denle una revisadita para que así aprovechemos mejor la clase. Cualquier duda al grupo y yo les contesto. Eso sería todo, chicos.